Ahí está, ahí está. Bien. Nuestro invitado de hoy es un reconocidísimo cantante folclórico argentino. El único folclorista que solamente le canta a la patria y a sus héroes. Sus letras son lecciones de historia. Ama el país como pocos y lo demuestra en todas sus canciones. Con nosotros, un grande del folclore nacional, el señor Roberto Rimoldi Fraga. Hola, Robert, ¿cómo estás? Bien, querido, Nehuencito, qué alegría verte y escucharte, pichón. Un placer Igualmente, enorme. un gustazo tenerte acá. Realmente para mí es el gusto, realmente verte cómo vas creciendo, cómo te vas abriendo camino en lo tuyo. Sos astilla de buena madera, Ajá. así que bueno, tanto el abuelo como mamá te han en cierto modo encaminado en esto que realmente lo venís haciendo bien y cada día mejor, encaminado en lo tuyo, en lo que sentís, en lo que le mostrás a todo el mundo lo que estás haciendo. Así que bueno, es importantísimo poder estar en diálogo con vos. Una alegría. Muchísimas gracias. Ante todo sos argentino, pero ¿dónde naciste vos? Yo nací en una ciudad que se llama, según la gente común, te dice Hurlingham. Los que juegan al polo dicen Hurlingham. Así que, sí, acá cercano, son 50 kilómetros más o menos de la ciudad, pero sí, me crié. Después, o sea, los avatares a veces de la vida de la familia me llevaron a recalar en un barrio de Ciudad de Buenos Aires, de capital, que es Floresta. Ahí hice mis primeras armas en todo lo que tiene que ver con lo que era en su momento. Antes, la posibilidad que uno tenía, de acuerdo a lo que elegía, uno le gustaba el deporte, otro la cultura, las danzas, la música, bueno, se contenía mucho en lo que eran las entidades intermedias, que eran las sociedades de fomento. Y ahí venía mucho la gente del interior, con todo su bagaje de conocimiento, y unos eran la danza, el baile, otros era la guitarra, el canto, el piano, o el acordeón o el bandoneón, de acuerdo a lo que era el género que en cierto modo trataban de demostrar. Y bueno, uno se iba enganchando con eso, y yo en mis primeros conexiones que tuve o contactos que tuve con el tema del arte en sí, fue con la danza. Yo tendría 6 7 años y ya era un enano bailarín que le encantaba el malambo y cosas por el estilo. Así que de alguna manera me fui abriendo camino en ese sentimiento que me fue encauzando y llevando a lo que era el folclore. Así que bueno, eso fue el comienzo. Después fue dando la cosa de crecer un poco más y empezar a incursionar en lo que era la composición, ¿no? La creación de los temas y ese tipo de cosas. Así que fue episódicamente apareciendo el tema de la danza, después el tema del canto, y después, bueno, empezar a limar asperezas en lo que era el teatro, ¿no? El teatro me gustó mucho y bueno, después las cosas más adelante se fueron dando en concreciones de hacer películas, de cine, bueno, todo ese tipo de cosas para mí fue como una especie así de formación donde uno iba aprendiendo e impregnándose de lo que eran los conocimientos para poder expresarlo como profesión, ¿no? Como recién me decías, entraste al mundo de lo que es todo lo artístico de muy chiquito, 6 7 años. ¿En tu familia se aspiraba a lo que era el arte o vos por ahí curtiste eso solo, te cortaste solo para el lado del arte? No, yo tuve, digamos, el acompañamiento y la contención de la vieja. Mamá era como una cuestión que tenía todo ese tipo de cosas, de las lides artísticas del teatro, pero era todo basado mucho en la lectura. Fue la que me fue orientando a buscar el conocimiento, informarme, tratar de educarme, tratar de bucear todo aquello que a mí me llamaba la atención, porque imagínate, yo había aprendido a leer a los 4 años, leyendo los títulos de la revista que compraba mamá. Y después, bueno, ya a los 8 años ya leía cierto grado de cosas que me daba la opción ella a leerlas, que eran novelas, que eran cuentos. Y bueno, ya después ella iba teniendo métodos que se aplicaban, que nos hacía subrayar de lo que leíamos, lo que nos llamaba la atención, las frases. Y después, de acuerdo, yo soy el más chico de los tres hermanos, nos hacía narrar y contar cómo habíamos entendido de la óptica de la edad que teníamos lo que estábamos leyendo. Entonces era como una formación real de ir interesándote en lo que tenía que ver con lo que era para vos aventura, sentimiento, todo lo que encarnaba el relato, historias, bueno, todo ese tipo de cosas tuvo que ver mucho con la inclinación de mamá. Papá era mecánico, estaba entre los fierros todo el tiempo,
y mis hermanos cada uno en lo suyo, pero nadie había que tendría que ver relación con lo artístico. Aclaremos con esto que tu vieja no era profesora. No, mamá tenía sexto grado, pero te digo algo, Neguancito, el sexto grado de mamá era el tercer año mío del secundario, porque la vieja en los colegios tenían botánica, anatomía, cosas que decir, ¿cómo puede ser estas cosas? ¿Cómo la cultura fue decreciendo en cuanto a lo que eran las distintas edades, ¿no? Porque tenían mucha formación, mucho entendimiento, mucha sabiduría desde que venían. Mamá se había criado en una chacra en Bursaco, ¿viste? O sea, no era que tenía relación con escuelas bilingües ni cosas por el estilo, no, una cuestión de una instrucción primaria, pero con la avidez de la lectura era como que te iba formando en forma personal, cosa que uno fue heredando todo ese tipo de historias. Tu fervor, tu amor por la patria, ¿cuándo nació? ¿Nació con esto que te hacía leer tu mamá o vino después? No, yo sabes cómo nació, Nehuen. Yo empecé con la incógnita, con la duda, con el tema de la edad, de querer, viste, saber la realidad. Y existía lo que se llamaba la historia oficial, que era la historia, yo siempre digo que está atada a conveniencias y a figuraciones, que generalmente los que la escriben son los que tienen participación algún pariente lejano. Entonces, siempre los tienen como héroes a ultranza. Entonces yo me llamaba poderosamente la atención, ¿por qué no figuraban todos esos personajes que se los consideraba dentro de la revisión histórica caudillos en diferentes regiones, cada uno en lo suyo que se destacaba, y no estaban como sepultados, dejados de lado, solapados? Entonces esa cosa vos de la intriga de joven, de chico, decir, ¿por qué esta gente no está? Y empezabas a informarte en distintos, eso también era un método que nos aplicaba la vieja en el sentido de decir, bueno, cuando vos te querés interesar o formar la personalidad de un individuo, tenés que leer al detractor, a la persona que lo trata muy mal en lo que escribe, y al que lo ensalza a ultranza, más de la cuenta, y buscando el equilibrio de eso, en la mitad va a estar la realidad de quién fue esa persona, porque tuvo intereses internos y externos de acuerdo a la situación donde desarrolló su vida. Te enseñó a tener un pensamiento propio, a no dejarte llevar por lo que lees en el primer libro. No, por supuesto. A mí siempre, por ejemplo, los historiadores o la gente del nacionalismo te tenían, digamos, calificado como transgresor, porque evidentemente yo no estaba encuadrado dentro de lo que se normalizaba también como el canto de protesta, no. Yo estaba, en cierto modo, no estaba de acuerdo con realidades, y cuando uno llega a masificar el tema artístico de la atracción con el público, empezás a entender que hay un gran cúmulo de gente que es mayoría, que quiere escuchar lo que estás diciendo vos, que capaz que no tiene la posibilidad de trascendencia o hacer claridad en lo que piensa. Y bueno, por eso se estableció esa especie así de comunicación directa entre el público con el intérprete, porque creo yo que estaban deseando escuchar lo que uno traía. ¿Por qué? Porque además, convengamos que en ese momento mis pares, los que cantaban, le cantaban a la romántica, le cantaban, viste, a lo que tenía que ver con la balada, con el terruño, con la novia, con las mujeres, y yo aparecí poco menos que a caballo con una lanza y un sable, ¿entendés? Entonces era como que llamó poderosamente la atención lo que era mi repertorio y el fervor que le ponía para cantarlo. Y le pongo, ¿no? Uno está hablando a veces por historia de antes y bueno, y sigue siendo de la misma manera. No podemos decir esto en este momento porque ya va para un año y medio que estamos alejados por esta pandemia que nos tiene tan mal y nos tiene sin trato, que es lo peor. El argentino ha perdido algo elemental que es en su forma de ser, que es el abrazo, el beso, el compartir las mesas, el acercamiento. Bueno, todo ese tipo de historias las tenemos vedadas por esto, por una cuestión de cuidado personal, ¿no? Es una cuestión independiente de acuerdo a lo que uno tiene como posibilidades. Se me han ido muchos amigos, se han ido muchos conocidos, lastimosamente, ¿no? Estamos arriba de 100.000 y pico, 100.600 muertos. Y cuando uno lo trata de analizar es desesperante. Aparte, familias que han quedado diezmadas porque han muerto muchos miembros. Parece una especie de guerra, ¿no? Todo el mundo estaba asustado pensando en el tema bélico y decía, no, seguramente la tercera guerra
va a ser la guerra nuclear. No, vino la biológica, sin tirar un tiro, ¿entendés? Lastimosamente se lleva vidas que a veces no tenés la posibilidad de defenderte, no solamente con la vacuna, sino que simplemente de acuerdo. Yo calculo que esto es un problema de defensa, ¿no? Porque antes, cuando empezó la pandemia, hablaban del peligro que significaba lo que era el tema de los riesgos por edades. Y está muriendo gente de 30, de 40, de Sí, 50. sí, Quiere sí. decir que evidentemente esto ataca directamente a quien tiene la probabilidad de defensas bajas. Volviendo un poquito a lo que decías antes, por ahí cuando estabas entrando a todo lo que era tocar delante de la gente y todo, que vos veías a tus pares cantándole al amor, a su pareja, y vos entraste con una propuesta totalmente diferente. ¿Cómo nació esa Tal idea? cual. Porque como vos Tal cual, es la decís, idea, no bueno, hay yo otra de lo persona que que yo. haga eso. No era así. No estaba, digamos, en el hecho de una puja con un intérprete similar. Lo que sucede, Nehuen, que yo en el secundario, mis ratas, ¿sabes dónde eran? A la biblioteca. Entonces yo iba con la posibilidad de consultar distintos autores, iba tomando apuntes, iba sacando historias de cada cosa, porque es tan rica, con apenas 210 años esta historia, de hechos que han sucedido, pero tremendo, ¿no? Entonces todo da para una cuestión de conocimiento, entonces yo iba sacando apuntes y de acuerdo a lo que iba apuntando, si era Rosa, si era Belgrano, si era San Martín, si era Artigas, si era Pancho Ramírez, si era Estanislao López, cada uno tenía una impronta diferente en el sentido de lo que significaba la lucha por lo que eran dos causas en las cuales eran recurrentes, que era la independencia y la libertad. Todo ese tipo de cosas me llevó a mí a ir formando digamos, un estilo y un repertorio que era afín a lo que yo pensaba y podía hacer trascender, desde lo que significaba el tema de estar. Yo soy, en cierto modo, convencido de decir que primero que nada, el que tiene que estar convencido sos vos, no en el canto, en lo que hagas, porque es la forma en que vos vas a transmitir cuando estás seguro de lo que estás haciendo y convencido, la gente te lo va a captar. Y eso pasaba con lo mío. Yo, evidentemente, en el momento que estaba cantando una samba, iba a caballo con una lanza y un sable, estaba peleando. Y después cuando tenía un diálogo con un comandante o con un abuelo, yo era el nieto o era el chiquito que le pedía querer vengar a su padre y el pedido de su madre para ir a pelear. Entonces, toda esa, digamos, esa personificación que uno iba adoptando o adopta a través de la letra, evidentemente, por supuesto que es ficción, pero uno tiene que vivir internamente. Entonces, todo aquello que vos le des el cariz de personalidad, en el sentido de tener tu propio estilo, tu impronta, la gente va a decir, este pibe tiene algo, tiene piel, tiene sentimiento, y bueno, y son las formas en lo que llega, ¿no? O sea, cuando uno lo ves tanto en el arte como en el deporte, vos te das cuenta cuando decís un tipo que es capitán de un equipo y se puso el equipo al hombro. ¿Por qué? Porque tiene carácter, porque tiene personalidad y se convierte en líder de ese grupo, ¿me entendés? Entonces, son los pormenores que hacen importante a la personalidad de un hombre. O de Recién una me, mujer. Ahora recién tenés que me aclarar, o de una decías mujer. que todo esto nacía a través de las escapadas que te hacías del colegio, ibas a la biblioteca y sacabas de ahí la información para hacer las letras. ¿A qué empezaste a escribir vos? Y tendría, te digo, fácilmente, y son el periodo de 15, 16, porque yo estaba en tercero o cuarto año. ¿Entendés? Entonces, pero como tenía mucha afinidad, interés, el tema de bucear, de buscar y encontrar la explicación, las inquinas, los enemigos internos más que los externos, los celos, ¿viste? O el hecho de decir, de querer desdibujar la personalidad de un individuo, me llamaban poderosamente la atención y iba, en cierto modo, buscando apuntes y cosas, y bueno, después trascendió de tal manera, como te dije hace un momento, que yo notaba que había mucha gente que pensaba parecido, con similitud a lo que yo estaba escribiendo, lo que estaba sintiendo, y que después lo expresaba en el escenario, ¿no? Así que bueno, eso fue lo que fue armando culturalmente el cariz de lo que significaba la personalidad. Entonces eso fue ¿cómo te podría decir? Moldeando a lo que sentía uno a través de la expresión misma y del pensamiento.
Con esto que me decías, a los 16, 17 ya estabas haciendo tus temas. ¿Empezaste a cantar en ese momento o ya el gustito por la canción venía de antes? No, 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 ya te digo, yo cuando empecé con el tema que tendría entre 6 y 7 años, después ya pasando a los 12, 13, digamos, el clima que yo tenía con el tema de la danza, siempre daba lugar a bombo y guitarra o piano, Ya ¿entendés? te había Era picado el el bichito ahí. entorno que tenía. Entonces uno fue orejeando esas cosas, intuitivo, me fui acercando y bueno, ya empecé a buscarle forma y darle sentido a las melodías. Y bueno, ya fui, eh, antes de llegar a lo que significaba el tema de lo que es el tema profesional, yo estaba así, en cuanto acto que había estudiantil, estaba a la cabeza y por ahí teníamos que salir corriendo con la guitarra en la mano yo, tratando de salvarla, porque no estaban de acuerdo con las cosas que decíamos. Pero bueno, fue todo un cúmulo así de lucha de juventud, de sentimiento, donde tenía la apoyatura de mis padres en el sentido del ideal, de lo que peleábamos y lo que era en ese momento el tema nacional. Se vivía un clima de país muy particular, no solamente era el pensamiento, sino que las industrias, prevalecía todo aquello que tenía el tinte de industria argentina, de sellos que tenían que ver con lo nuestro. Así que bueno, eso fue un poco el panorama de donde uno estaba ligado a todo este tipo de cosas, antes de llegar a lo que significaba el encuentro con el gran público, con el público grande de un festival, porque yo no estaba como desencantado de todo ese tipo de cosas y pensaba que estaba todo ya armado con anterioridad. Y en ese momento estaba haciendo una obra de teatro en el Teatro del Altillo, porque había incursionado ya con el tema del teatro vocacional, pero a su vez estaba haciendo cosas, vos no habías nacido seguramente, pero mamá y tu abuelo seguramente se recuerdan, estaba con Nino Fortuna Olazábal, que era teatro como en el teatro, que se hacía en Canal 11, con lo cual estaba con Bebán, con el Tano Rani, con Teresa Blasco, bueno, gente que participaba como actrices y actores, Leonor Manso, bueno, iba cambiando todas las semanas, y yo participaba de esos elencos con todo lo que significaba la lucha de poder llevar adelante lo que era el sentimiento y el pensamiento, ¿no? Así que, bueno, eso me fue fogueando hasta que llegó el momento en que un compañero de elenco, sin decirme nada, llega un día a la obra que estábamos haciendo, me dice, escuchame una cosa, el domingo tenés que ir porque te anoté en un certamen para ir a Cosquín. ¿Qué? Le digo, no, ni loco, domingo menos, ¿no? Es el día que tengo para descansar. No, 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 ya estás anotado. Bueno, que sí que no, que sí que no. El domingo estaba con un granadero en el certamen este que se hacía al costado de la Facultad de Derecho, ¿entendés? Y bueno, ya habían hecho todo una especie de escenario al aire libre y bueno, me presenté con el documento y cuando le digo, bueno, ¿qué cantidad de gente hay? Porque estaba dividido por rubros, solista, conjunto, grupo de danza, recitador, bueno, cada rubro tenía su cantidad de gente. Me dice, hay 163 inscriptos. Ay, 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 dije yo, bueno, será hasta marzo del año que viene voy a estar acá. Y no, era, viste, por eliminatoria y se iban... Bueno, ya el primer día canté, bueno, y había jurado de notables, que en ese momento prevalecía mucho lo que era la trayectoria de los hermanos Ábalos, que eran un símbolo del folclore de toda la vida, con participación en el mundo entero y por supuesto en Argentina. Pero bueno, ellos eran los que eran como el jurado y eran los que dictaminaban de acuerdo, viste, a buscar la forma de estilo, canto y afinación, bueno, todo ese tipo de cosas pormenores que hacen a la elección de un certamen. Con lo cual, evidentemente ya en esa primera ronda la gano y bueno, me separan, iban eliminando gente. Y bueno, el presentador, el animador en ese momento dijo Roberto Rimoldi Fraga. Ya en la segunda actuación, ya vino, viste, ahí la bendición. El muchacho de la patria, dijo. Ya tenía la marca registrada a partir de ahí en la segunda. Bueno, se fueron haciendo las distintas rondas y te lo hago corto, tratando de sintetizar. Gané ese certamen y fui a Cosquín como, digamos, referente de lo que era el solista de canto. Para darle a entender a la gente, vos tenías 20 años nomás. Sí, un poquito menos te diría, sí, 19.
En enero, yo cumplo en septiembre los años. Sí, enero tenía 19. Eras Así un adolescente que, como recién decías, por ahí decías, no, los conciertos grandes ya están armados, y de un día para el otro estabas vos parado ante Cosquín, ni más ni totalmente. menos. Así como vos lo estás desarrollando, fue así, porque yo era parte de una delegación. Y las delegaciones tenían un tiempo estipulado. A lo sumo 5 o 6 minutos para que te entraran 2 temas, dos canciones. Claro. Con lo cual, cuando yo hago lo que hago Facundo, que es una samba que yo había hecho, y Vidala del Montonero, que bueno, tiene mucha expresión, ¿viste? Un tipo que pierde la familia peleando, los hijos, y bueno, una historia muy fuerte. Bueno, terminé ese tema y fue explosivo. Entonces, yo me retiro y la gente seguía gritando, como que volviera. Entonces, cuando yo voy para atrás, estaba el director de la delegación, me dice, volvé, volvé. No, le digo, porque si vuelvo yo, no va a tocar Horacio, Claro. que era el chico que tocaba la guitarra. No, 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 anda tranquilo que yo le doy lugar. No. Bueno, salí de nuevo y fue consagratorio, fue tremendo. Ya cuando vuelvo atrás del escenario, te puedes imaginar que eran abrazos, gritos, y yo fascinado porque para mí era por ahí un acto de colegio, era Es lo que una decía peña, recién. claro, Ah, todo mucho más, o sea, un tiempito antes recién te habías presentado en tu primer concurso con la música y fuiste porque te obligaron prácticamente. sí, 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 no, no estaba en mí el tema de buscarlo porque no tenía creencia, no tenía fe y no me daba garantía, no había confianza. Con lo cual, bueno, medio la cosa, las circunstancias se dio de esa manera. Y bueno, cuando voy atrás, estaba como el ángel de la guarda, un cantante muy famoso que se nos fue, pobre, porque tuvo un accidente muy grave, yendo a Córdoba, a Villa María, que era un festival muy emblemático, donde todo el mundo, ¿viste? Había mucho encuentro de distintos géneros. Bueno, Hernán, pobre, se mató ahí a la altura de Varadero, sí, Zárate, por ahí fue un día de una tormenta tremenda y bueno, tuvo un accidente y falleció. Pero él era en ese momento el asesor folclórico de CBS Columbia, que hoy es Sony Music, ¿entendés? En esa época Sí. la Columbia manejaba, como estaba RCA Víctor, estaba, bueno, Philips, que eran los sellos más emblemáticos que tenía Argentina. Bueno, entonces él como que vio todo y me dijo, Roberto, la verdad, me presento, sí, no hace falta, digo, ¿quién sos? ¿Cómo me va a presentar? No, le digo, te das cuenta que para mí cuando me dijo así era como una contención impensada. Y me dice, bueno, yo te voy a dar una especie así de sugerencia, si te interesa, porque era un miércoles a la noche. Me dijo, yo te puedo facilitar que cantes el sábado en transmisión y te voy a decir algo, de buen querido, no había televisión. Ahí era la cadena azul y blanca de radio que iba a todo el mundo. O sea, transmitían directamente por radio todo. Así que te podrás imaginar, yo estaba tocando el cielo con las manos y yo estaba Fue solito todo con muy mi rápido. meteórico. Sí, totalmente. Y te digo que no solamente fue eso, sino que me dijo, yo te voy a dar mis músicos. Como diciendo, yo estaba solo con mi guitarra. Claro, Así que teniendo el marco de las guitarras de él y qué sé yo, sábado a la noche, bueno, fue un golazo. Me dijo, ¿con quién viniste? Le digo, con el micro. Yo vine dentro de una delegación, le digo, con todos los compañeros. Bueno, yo te invito a que volvamos juntos, si querés. Sí, le digo, a Ushuaia volvemos. ¿No? ¿Te imaginas? No. Bueno, tomando mate, charlando. Y ponerle, llegamos el domingo y yo el martes estaba firmando mi contrato en CBS Columbia. Así que te podés imaginar la forma en que empezó lo mío, que fue, o sea, picó muchísimo, porque el proceso era hacías un simple, que eran 2 temas, armabas un doble que llevaba 4, con lo cual ya tenías la mitad de un larga duración, que eran 12 temas, tenías 6 adentro. Yo hice el simple a la larga duración, al long play, con lo cual fue meteórico en el sentido de decirte rapidísimo, porque bueno, hubo como una especie así de demanda de lo que salió en el primer disco, ya como que se había formado un hálito de interés en esa época. Las chicas, que eran las que más compraban lo de escuchó, a por 8, supuesto. 10 long play los sábados, ¿viste? Salían A del ver, a trabajo, ver, a ver. iban a comprar discos. Tremendo, tremendo.
Y en esa época, te digo, era una cuestión, cuando ya uno empieza a establecer un posicionamiento dentro de lo artístico, bueno, con el que yo, o sea, competía, que éramos íntimos amigos, era Sandro, y si no era Palito, y después empezó a aparecer un chico que el sello me dice, ¿te interesaría apadrinarlo? Lo conocí, ¿viste? Adorable, pobrecito que se nos fue hace poco, que era Sergio Beris. Con el alemán tenía un feeling, un cariño especial, porque era como cantaba, era así, un chico que venía de los alemanes del Volga de Coronel Suárez, carpintero, los padres, los abuelos, bueno, muy, muy querible, muy querible. Así que bueno, eso fue lo que conformó los comienzos de lo que uno hacía, pero la diferencia es que ellos cantaban baladas y cosas románticas y al amor, y yo iba a la lucha con todo lo que era la canción épica, histórica, bueno, que había tallado muchísimo en todo lo que era la historia de la música, ¿no? ¿Estamos? Ahí, ahí está. Justo se me cortó un poquito y enganché justo el final. Pero con todo esto que estábamos contando de cómo fue, como decís vos, la palabra exacta, meteórico, todo lo que fue tu ascenso en la música, ¿cómo lo viviste en aquel momento? Porque, para usar un modismo, por así decirlo, de ser un pibe normal, como decíamos, 19 años, 20 años, que estaba haciendo una obra de teatro, todo, que un día te dijeron, che, mirá, te metí acá, andé y fijate, y de un día para el otro eras un rockstar prácticamente. Eras ídolo de masas, la gente te amaba y fue todo en un lapso de nada, como me decías. En 2 semanas de que tocaste a Conquín, no sé, habrán sido 7 días, 10 días, ya habías firmado contrato, un long play, habías hecho 10.000 cosas. ¿Cómo vivías eso vos en el día a día? Y te diría que es un importantísimo, ¿sabes qué? En este detalle que vos destacás, es la formación. La formación que vos tenés, los valores, todo aquello que te evite marearte, porque Totalmente. bueno, la persona que de algún modo llega al estrellato y llega a ser la fama y ser adalid de pensamiento, de género, de chicas, de chicos, tenés que tener, te diría, como atornillados al piso los pies. ¿Me entendés? Porque si no te convertís en un astronauta al instante. Entonces, la composición del lugar que uno se hace, ¿esto viene por la persona o esto viene por el muñeco que significa artísticamente un invento? Entonces, lo mío estaba muy cercano a lo que yo pensaba y el análisis de decir, no, yo lo que tengo que establecer acá es ir fortaleciendo, que es lo más difícil que hay, ir fortaleciendo lo que es la carrera, lo que tiene que ver la seguridad de que no sea flor de un día, que no sea, viste, algo que dure, que tenga poca durabilidad, sino que se vaya cimentando y se vaya fortaleciendo todo aquello que es tu carrera, ir alimentándola, ir enriqueciéndola con la lectura, con el conocimiento, con los viajes, ir nutriendo de todo aquello, porque es como vos estás destacando, ¿no? De la noche a la mañana te encontrás con un mundo distinto y ella aparece como es muy normal el amigo del campeón y cosas por el estilo, ¿viste? Que vos desconocés de dónde viene la cosa, ese amor, ¿viste? A ultranza, y tenés que estar analizando de dónde viene esta persona si yo no la traté nunca y pasan estas cosas y los ventajeros del ambiente y que te prometen el oro y el moro. Caminado de ese tipo de cosas. Pero bueno, como uno tuvo, yo siempre hablo de la bendición del barrio. El barrio era la facultad de la calle, pero también te iba nutriendo de cosas que quizá en el caso puntual de mis nietos no lo van a tener. ¿Por qué? Porque la mayoría, por cuestión de seguridad, están en un barrio cerrado, van en un auto al colegio, están protegidos. No es ese tema de decir, bueno, uno hacía todas las cosas normales de lo que la palabra te dice a vos adolescente. Adolescente es cuando vos adolecés, cuando te está faltando este tipo de cosas, ¿me entendés? Entonces, todo ese tipo que es un nutriente, que a vos te va dando la coraza para poder protegerte, la tenés de chico y de acuerdo a los distintos avatares donde te vas codeando y te vas nutriendo de todo lo que es el sentimiento de lo que te da la calle. Entonces, uno aprovecha el sentido de la formación, porque yo siempre digo, la escuela educa, pero la casa forma. ¿Entendés? Totalmente. Entonces,
La casa tiene que ver también en donde el núcleo donde vos te manejás, donde vos encontrás tus cosas, donde vos te vas abriendo los ojos para saber quién es quién, dónde está la realidad, dónde está lo ficticio. Bueno, todo eso te lo da el roce con la calle, ¿entendés? Y vos te da la opción a lo que es elegir. Ojo, no vayas por la 9 porque hay problema, agarrá despacio por la 8. Son todas que vos después empezás a discernir, es decir, tengo todo a mano, pero yo soy el que de alguna manera manejo el auto y tengo que decir, esto me conviene, esto no me conviene, esto me va a traer problemas, vos quizás en menor tiempo voy a avanzar algo, no, pero tiene que ser quizás 2 pasos para atrás y 1 para adelante. Ese tipo de cosas de ser medido te va dando la posibilidad, y yo lo tenía muy incorporado, te diría, desde chico, desde joven, entonces no es que sufrí el salto de decir de la noche a la mañana, viste, otro mundo que realmente no lo tenía o estaba impensado. No, estaba como, te diría, preparado o me iba preparando de acuerdo a las circunstancias, para que no me marease la cosa, ¿me entendés? Que era muy probable, con la juventud, el hecho del acercamiento de gente que desconoces, como te dije hace un momento, pero bueno, eso fue lo que realmente a mí no me dio un cimbronazo de decir de la noche a la mañana estoy en otra cosa y me mareé, no. Siempre tuve, ¿cómo decirte? Un criterio de ubicación. Y mira lo que te voy a traer la relación de esto, en una vuelta ya, por supuesto, con mucha historia y consagrado en lo que uno hacía. Una de las tantas veces que yo voy a almorzar con Chiquita Legrand, con Mirta, en un break que hay, cuando para la transmisión, me dice ella, Roberto, ¿cómo te quiere la gente del medio? Me dijo. Y yo le iba a contestar, y un chico, uno de los cámaras, se saca el auricular, lo cuelga en la manija, viste, de la cámara, y dice, ¿sabe qué pasa, señora? El tigre fue siempre igual, con poder, sin poder, siempre actuó de la misma manera. Y yo tengo una norma, yo voy a hacer un reportaje a tu radio, por supuesto que vamos a hablar nosotros dos, voy a estar encantado, pero condición sine qua non, voy a saludar al técnico, a la pecera, y eso lo hago en todos los lugares donde voy, donde sea de este bendito país donde convivimos. Yo voy a un canal y saludo a cada uno de los cámaras, y a la parte de técnica agradezco el tema de que la cosa haya salido bien. Entonces, son normas de vida. Entonces, Totalmente. evidentemente, eso es un reconocimiento a tu actitud, a lo que vos haces. Entonces, ¿yo qué puedo decir? No me considero ni el patriarca de los pájaros, ni el viejo Vizcacha, pero yo a la gente como vos le sugiero cosas que pasé y que cada uno tiene la elección para hacerlas. Sí, Pero totalmente. bueno, son actitudes de la vida que uno lo fue formando, lo fue permeable a situaciones que evidentemente no están contempladas, pero sabes cómo salir. Entonces yo creo que todo eso va con la personalidad. Mira, ya se nos pasó la primera media hora de programa, se me pasó volando, y más allá de que después quiero retomar con lo que es tu carrera artística, no puedo dejar pasar ni que se me vaya la hora sin nombrar que vos fuiste parte de la repatriación de los restos de Rosas. Realmente, mira, eso para mí no me voy a cansar de decirlo porque cada vez que tengo un reportaje hablo de lo que significó una epopeya. ¿Por qué? Te digo, así como uno de muy chico, por el tema de la lectura, se fue introduciendo en lo que era la vida de nuestra joven historia, lo que iba pasando, pero casualmente o puntualmente con la figura de don Juan Manuel me atrajo, ¿por qué te digo esto? Porque tenía 12 años, y si nos ayornamos, hoy un chico de 12 años tiene los ojos inyectados de la Play y de estar Totalmente. todo el santo día con la pantalla. Bueno, convengamos que ahora con el tema de Zoom y todo el tema de la enseñanza, todo pasa por el tema virtual, no hay presencia, que eso, bueno, es lo que está surgiendo o sucede en esta época. Pero no estando eso, los chicos están en otra cosa. Este muchacho, o este chico, a los 12 años, era fusilero en las invasiones inglesas. ¿Entendés? Y no era simple que vos tenías una pistola con 7 o con 10 o con 15 tiros con un cargador más largo. No. Tenía una Vanguard que era una cuestión con una mecha, tenías que prenderla, tirar tiro a tiro. Bueno, y tenía tal grado de personalidad este individuo que su papá era uno de los hacendados más importantes que tenía Buenos Aires y la Pampa Húmeda. Vos calculá que en ese momento eran millones, millones de cabezas de ganado que existían en nuestro querido país y se había manifestado como si fuera industria
todo lo que le concierne a lo que era la exportación de carne. Era tal la locura que existía con eso, que evidentemente se fue armando toda una especie así de distinción en los que eran productores. Bueno, Juan Manuel tendría 16, 17 años y resuelve, a través de lo que era su personalidad, obviar de lo que era el apellido de su padre. Entonces, ¿qué hace? Del apellido de don León Rosas, que era su padre, le saca la Z y le pone una S. Juan Manuel es Rosas con S, pero eso por iniciativa propia, ¿entendés? Ajá. Como diciendo, no voy a depender ni del apellido Claro. de mi padre. A partir de eso, y él se junta con un medio pariente, muy amigo de él, que era Juan Nepomuceno Terrero. Era tal el delirio, como te dije hace un momento, y la locura de la venta de la carne, que no se tenía en cuenta el cuero, lo tiraban el cuero. Entonces, ¿qué hacen estos dos muchachos con 17, 18 años? Son los que tienen la idea de crear los primeros saladeros argentinos, que era una idea primigenia de lo que hoy es una curtiembre. Con lo cual empezaron a formar una industria que tuvo, digamos, su resultado brillante porque se empezó a exportar el cuero argentino. Bueno, eso fue iniciativa de este muchacho. Ya un poquito más grande, tenía una condición particular de lo que en cierto modo encarna el líder, y tenía mucha facilidad con todo lo que era el argot, las distintas formas de expresión de las tribus aborígenes, lo que siempre se reconocía como los dueños de la tierra, ¿no? Y bueno, él hablaba el idioma de ellos y lo querían tanto, lo adoptaban tanto dentro de lo que era su forma de vida, que él apadrinaba caciquejos, ¿entendés? Tenía una serie de hijos de caciques que, digamos, como que estaban protegidos por él. Bueno, el tener ese trato, ese conocimiento, y por sobre todas las cosas lo que encarnaba todo aquello que tenía que ver con la tarea agropecuaria, ¿no? Entonces, por ahí anda dando vuelta un libro que se llama Instrucciones para los mayordomos de estancia, que vos hoy, Nehuen, lo aplicás a nuestros días y tienes resultados después de casi 130 años, ¿me entendés? Son aplicables y vos, estando en el campo, te das cuenta que había una de las, como un decálogo que decía, todo peón o encargado que tiene más de un perro es vago. No trabaja él si no trabaja el perro. Y eso es real, porque vos con 2 perros ovejeros te llevan una tropa completa desde donde están pastando hasta el corral. Los van garronando y te los llevan directo en columna. Bueno, ese tipo de cosas era conocimiento que tenía del trato con la gente. Por ahí él decía que tenía prohibido, porque el domingo era el momento así de recreación o estar fuera del trabajo, y él tenía prohibido que lleven armas, o sea, que estén con facones, ¿entendés? Porque terminaba el problema con la bebida y terminaba en matanza uno al otro, peleas. Entonces, por ahí, a modo de ejemplo, él aparecía como controlando, yendo a caballo, y llegaba al lugar y estaba con tremendo facón en la cintura. ¿Para quién le ponía el cascabel al gato de decirle, el patrón, o don Juan, usted está... ¿Y qué hacía? Se bajaba del caballo, dejaba el cuchillo abajo del recado, se sacaba su camisa y se hacía azotar. ¿Entendés? Eso es lo que se llama la medida ejemplar de arriba hacia abajo. Claro. El conocimiento del trato con la gente, pero dando el ejemplo desde arriba hacia abajo. Bueno, todo ese tipo de cosas de personalidad, leyendo otras historias, a mí me atraparon de decir, ¿por qué este hombre está prohibido? ¿Cuál es el motivo que no figure en las historias? Bueno, entonces después cuando te empezás a interesar en las cosas, causalmente, yo aplico esta historia porque no es casualmente, es causalmente. Hubieron 2 personajes de nuestra historia, que uno fue nuestro padre de la patria, don José de San Martín, y el otro fue el brigadier general don Juan Manuel de Rosas, que tuvieron, al no estar de acuerdo con lo que era el centralismo de Buenos Aires, hay un viejo eslogan, una vieja frase que perdura, que dice, Dios está en todas partes, pero tiene la oficina en Buenos Aires. Como diciendo, todo se maneja de la gran ciudad. Con lo cual, te podés imaginar que en ese momento el ejecutivo lo manejaba Bernardino Rivadavia, que era más afín a lo que era el imperio inglés, a los patriotas. Con lo cual,
aplicó en ese momento, por no estar de acuerdo con estos dos puntales, lo que hacían de castigo los griegos, que era el ostracismo del olvido. Entonces, uno lo mandó a Inglaterra, a Southampton, y el otro a Boulogne-sur-Mer, en Francia. Cada uno, viste, con su falta de conexión. Los dos, como tenían dentro de su personalidad el hecho de lo que significaba la transgresión o no estar de acuerdo, cada uno se llevó su hija. Manuelita con Rosas y Mercedita con San Martín. Entonces, de acuerdo a esta historia, yo tenía como una especie así de adicción, de adoración, ¿viste? De respeto, todo mezclado por esa personalidad, por esa forma de ser. Bueno, yo lo considero a veces los premios de la vida, pues, y cuando sucede esto, era el momento indicado y la circunstancia para poder hacerlo. No se podría haber hecho con otro gobierno, con otra alianza, era el momento justo. Lo difícil de la situación, sí, te escucho, Emil. No, era ahí, dije, era ese momento. Totalmente, era ese momento. Lo que era muy problemático y difícil era que teníamos que ir a negociar, a consensuar con el enemigo, porque estaba en carne viva Malvinas. ¿Entendés? Esto fue 88 y el 82 fue la contienda, la batalla de Malvinas. Con lo cual teníamos que ir los Argis a hablar con los claro. Sí, bueno, las tratativas y cuál era el interés y por qué esta persona, dar explicaciones reales de por qué se producía ese en el momento. Y era el momento y era buscar a un patriarca que, bueno, había elegido eso, pero que era necesario en el país. Bueno, idas y vueltas, era el Foreign Office, que era en ese momento, que era la Cancillería de los ingleses, hasta que, bueno, adoptaron la posibilidad de consensuar y aceptar el tema del pedido. Bueno, se produjo, estaba en Southampton, que era un pueblito nuestro del interior, que tiene la distinción o la importancia de ser uno de los mejores puertos que tiene, o los de más llegada en Inglaterra. Con lo cual de ahí fuimos, se hizo la exhumación, era un cajón dentro de otro cajón, bueno, se pasó uno más chico, y de ahí se hizo vía terrestre de Southampton a Londres. Como no teníamos posibilidad de trato en ese momento, evidentemente se tuvo que ir a París, a Francia, a Orly, donde evidentemente ahí se llegó a un acuerdo y se lo consideró con todos los honores de expresidente, con reconocimiento del presidente francés, formación militar, bandera media asta. Yo me acuerdo de haber visto, te digo, las estrellas federales más grandes que vi en mi vida estaban arriba de ese féretro, que estaba con la bandera nacional y un poncho rojo, la divisa Monceau, que lo había traído quien era embajador en Londres en ese momento, que era Manuel Anchorena. Bueno, de ahí se pasó a un Boeing, que era de Fuerza Aérea, con butacas puestas, profeso para que vaya la gente que había participado de toda esta misión. Y en la parte trasera del avión, del caño, se colocó sunchado, protegido, el féretro. Bueno, yo volvía con mi tatarabuelo, ¿entendés? Porque dentro de mi pensamiento, dentro de mi ilusión, yo le hablaba internalizando la situación, le decía, don Juan, volvemos a casa. Ya estaba ensimismado con la situación de lo que sucedía y transportado a años, ¿no? Sí, bueno, la lucha de lo que había sido las injusticias de haber pagado a esta gente que peleó tanto por lo nuestro, que en el caso puntual de Comunal fue el defensor más grande que tuvo con todo el comercio exterior, se desarrolló una de las batallas más importantes que fue la Vuelta de Obligado. Bueno, todo ese tipo de cosas era la decisión política de don Juan Manuel. Con lo cual, bueno, era como una actitud de justicia, y cuando al tiempo de ir navegando, horas de vuelo, por el tollback del avión, por el micrófono, el comandante dice, señores, ingresamos a continente americano. Y yo ahí automáticamente me acordé de la mamá, de la abuela, de la tía, de los hermanos, de un señor que se llamaba José Mármol, que lo odiaba a ultranza, Rosa. Él había escrito una novela llamada Amalia, y él sostenía que evidentemente con una frase muy lapidaria, dijo,
ni el polvo de tus huesos América tendrá. Y yo dije, este muchacho se debe estar revolviendo en la tumba, está volviendo a América y a su tierra natal, que es Argentina. Así que con lo cual, bueno, cuando llegamos a Rosario, nos recibió el presidente con discurso, y ahí abordamos a un patrullero que era el Murature, yendo aguas arriba hacia Buenos Aires, hacia la capital, al puerto. Pasamos por un recodo que se produce ahí en San Pedro, donde se une casi con Varadero, y es que ahí donde se desarrolla la batalla de la Vuelta Obligados, se tiraron ofrendas florales, consistían en coronas de laureles con cintas rojas, y a uno le queda en la retina verlos navegar a favor de la corriente de eso, y después de la orilla, salva de cañonazos, una cosa muy emocionante para el que lo siente. Bueno, llegamos al puerto de Buenos Aires, yo no me acuerdo de haber visto la cantidad de jinetes, paisanos, gente de a caballo, que cuando se desarma la formación esa, los trailers estaban de Tucumán, de La Rioja, de Salta, habían venido a darle el presente al brigadier. Y bueno, yo me senté en la cureña, donde iba el féretro, llevado por un jeep militar, y tenía 3 cadetes de las 3 fuerzas, uno de Fuerza Aérea, uno de Marina y uno de Ejército. Con lo cual fuimos por Libertador hacia lo que sería la Facultad de Derecho, desde el puerto, y al llegar a Callao, Callao baja hacia el río. Nosotros lo tomamos como si fuera contramano, para llegar a la Recoleta, que era su lugar definitivo. Bueno, te digo, Nehuen, que era uno se situó en lo que significaba a veces en la historia bélica y de batallas, era como cuando volvía Julio César de las batallas, ¿entendés? Y bueno, de los balcones tiraban rosas, tiraban claveles. Bueno, llegó tachonado completamente el féretro de flores. Bueno, llegamos a la Recoleta, una homilía del padre Alberto Escurra que fue muy emotiva, porque una mezcla de fe junto con historia y patria. Bueno, se depositó en lo que es el panteón de la familia de los Ortiz de Rosas, y yo, digamos, con una oración personal, puse la mano arriba del cajón y dije, brigadier, misión cumplida. Ahí terminó la historia de todo lo que significó para mí el hecho de que regresase como correspondía a su tierra natal, donde hoy descansa, envuelto en una bandera y con los suyos, sin ninguna duda, con sus compatriotas. Con todo esto que me estás contando, con todo lo que contamos a través de todo el programa, todo lo que viviste, si mirás para atrás, ¿qué le dirías a ese Roberto que recién empezaba en todo este mundo? Ese, como decíamos hace un rato, ese chico de 15, 16 años que se rateaba la biblioteca a leer historia y que quieras o no, desde ese momento empezaba a hacer historia en lo que es la Argentina. Y le diría, ¿cómo te contuvo Dios y cómo te acompañó la circunstancia? En principio, para haber elegido lo que querías, lo que sentías y lo que hiciste querer. Yo creo que si uno naciese nuevamente hubiese elegido el mismo destino, porque fue lucha, por supuesto, en casos fueron sinsabores, que es lo que hace la vida, ¿no? Una de cal, una de arena, pero en definitiva yo me siento un privilegiado de la vida, porque pasan las generaciones y yo evidentemente me inserté en la familia, porque tengo el recuerdo de hechos, de cosas, de situaciones, gente de entre 40 y 60 años te dice, cuando vos cantabas, en mi casa no volaba una mosca, pero lo que inducía era el tema del viejo, que decía, escuchen esto. Bueno, todo ese tipo de cosas a uno le generó una contención de no estar equivocado en lo que tenía como rumbo y como prédica, y después uno recuerda mucho el reconocimiento de los docentes, ¿no? Que te decían, Roberto, no te imaginás cómo ayuda lo tuyo, porque bueno, lo he dicho montones de veces, ¿no? Un director de cine tiene 2 horas para desarrollar un hecho, una historia, un relato, lo que sea. Un literato, 200 páginas. Y nosotros tenemos como compositores o autores o intérpretes 4 minutos a lo sumo, que tenés que tener la concepción de lo que es principio, medio y fin, y tener un poder de síntesis para poder, en una canción,
dar toda una idea, y en este caso de lo que significa una lección de historia, ¿no? ¿Qué pasó con ese individuo? ¿Cuáles fueron los pormenores que no le dejaron avanzar en un momento, después que realizó la cosa, o murió joven sin poder realizarlo? Bueno, todo ese tipo de cosas para mí me ha nutrido y me ha dado la forma de un reconocimiento a través del tiempo, en el sentido de decir que uno ha tenido el logro, se puede decir, de no estar equivocado en el pensamiento y llevar adelante, a defender todo aquello con lo que se formó esa trilogía de esas tres patas fundamentales en lo que está cimentada la sociedad nuestra, que tiene que ver con la patria o la república, una de las patas, la otra es la fe y la otra es la familia. Con esos tres detalles, con esos tres hechos fundamentales, es lo que esta sociedad funcionó durante muchas épocas, durante mucho tiempo, y no nos podemos olvidar que Argentina fue quinta potencia en el mundo, ¿no? Bueno, con fábricas de trenes, con fábricas de aviones, con fábricas de barcos, al mundo, ¿eh? Ser granero y de cereales, alimentando, en el caso de nuestra madre patria, a los españoles cuando tenían el problema de lo que fue la guerra. Ser agradecidos de esa conjunción de razas que cimenta, que le da forma a este crisol que es Argentina, de esos gringos en cierto modo encastrados con los criollos, y le dieron el valor, la simpleza, la lucha de lo que es el argentino en sí, ¿no? Esa gente que venía del sufrimiento a la tierra prometida, decían ellos, y tuvieron cría y tuvieron familia, y les enseñaron a valorar y a querer esta tierra, que evidentemente quizá no era la de ellos, pero se afincaron y sintieron, y tiene más valor para ellos esta tierra que le dio la opción a salir del dolor, de haber perdido familia, de haber sido maltratados, ultrajados en muchos casos, a veces por los imperios, y bueno, y encontraron esta razón de paz y de crecimiento que es nuestro querido país, que uno lo idolatra, lo siente, lo sufre y lo quiere. Entonces yo creo que todo eso a mí me fue inyectando este amor, esta historia de diariamente pensar frases en esta comunicación que tenemos ahora con lo que significa el ayornamiento de las redes, ¿no? Entonces, y por ahí te encontrás con 14.000, 17.000, 12.000 personas que están alcanzando, que están siguiendo lo que es un pensamiento. Entonces te da la pauta de decir, no pasé de largo, no estoy solo. Evidentemente, siempre me he considerado como un disparador. En principio, cuando yo aparecí, era como decir, gente, hay que ir a los libros, hay que ir a las fuentes, hay que tratar de buscar. Y es una recomendación que yo hago a la generación tuya, en el sentido de decir, ahí van a encontrar la realidad buscando distintos autores. Y además, familiarizándose con la importancia que tiene el tema del libro. ¿Por qué? Porque yo descubro a veces no errores, horrores en lo que se escribe, simplificando la riqueza de un idioma como es el español. Entonces yo creo que hay montones de detalles, de datos, que a veces de querer simplificar la cosa, pero se va perdiendo lo que es familiarizarse ortográficamente con lo que es la escritura. Entonces yo creo que lo que puedo sugerir, te reitero, no es que me siente arriba del pescante o en una nube a generar consejos, no, es lo que uno sintió y lo que uno fue abrevando dentro de la historia de vida, y así como se lo puedo sugerir a los hijos o a los nietos en este caso, lo hablo con la gente joven, que evidentemente es la que fortalece y es la que Con será el todo, futuro, más que nada. y serán los dirigentes nuevos de ustedes, los que evidentemente van a manejar el destino de este querido país de acuerdo a sus actitudes, de su dedicación. Por eso yo creo que es importante todo eso, participar, hacerse carne de las cosas, no tocar las cosas de oído, no hablar las historias en un café, en un taxi o en un club, no. Hay que tratar de ir haciendo fuerte las ideas entre los propios pares de la edad y fortalecer toda aquella idea de lo que tiene que ver con la independencia, de ser uno, de tener libertades mentales, de no depender de otras cosas. Es lo que uno más o menos puede manifestar
en lo que tiene como sentimiento incorporado a la vida. Ahora sí, Robert, muchísimas gracias. Se nos fue el programa, se me pasó rapidísimo. Un gusto haberte podido entrevistar, aunque sea este ratito, obviamente quiero repetir la nota. Y nada, un gusto poderte escuchar. Para mí es un placer, ya te lo dije en el comienzo, porque voy observando tu crecimiento, tu naturalidad, que le hace muy bien a la cosa, ¿viste? Tu frescura, tu simpleza para abarcar las historias. Y bueno, mamá debe estar con doble babero, sin ninguna duda, pero, y el abuelo no te digo nada. Pero bueno, yo te auguro realmente un buen camino y evidentemente que lo hagas con convicción en lo que te propusiste. Te mando un gran cariño, un abrazo para vos, en vos, a toda la audiencia, mi amor, mi cariño fraterno. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos. Y para todos nos vemos el próximo viernes a las 19 horas. Chau, chau.